Si tenemos en cuenta lo que dice en Juan capítulo 15, versículos 5 al 6, dice así: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es echado fuera como el sarmiento y se seca, y a los amontonan y los arrojan al fuego para que ardan. Podemos entender aquí que estamos llamados a dar fruto. Para dar fruto es necesario estar unido a Jesucristo. En Él, cuando yo me uno a Jesucristo en oración, en ayuno, en lo que Él quiera conmigo, en lo que Dios me inspire, entonces yo me estoy uniendo a Él, me estoy fortaleciendo, y eso es para mí un estímulo. Sobre todo la oración y el ayuno es importante que el creyente lo entienda así. Con esto del ayuno hay diversidad de opiniones para no ayunar, porque el ser humano es muy lógico, y como el ayunar no es nada fácil, entonces la gente lo va esquivando con sus pensamientos que no concuerdan con lo que Dios ha establecido. Si tenemos en cuenta cuántos días estuvo Moisés en el Sinaí, 40 días y 40 noches sin comer nada y sin tomar agua. Y él era humano como nosotros. Si tenemos en cuenta Elías, también estuvo 40 días y 40 noches sin comer nada. También era humano como nosotros. Jesucristo estuvo también 40 días y 40 noches ayunando. Ahí podemos entender lo importante que es el ayuno. ¿Qué comía Juan el Bautista cuando estaba en el Jordán? Dice que se alimentaba de miel silvestre y saltamontes. Por eso es importante que uno tenga en consideración el ayuno y la oración. En Marcos 14:38 dice allí Jesucristo: orad y velad para no caer en tentación, porque el espíritu es decidido, mas la carne es débil. Nosotros lo queramos entender o no, los creyentes, para mantenernos en las cosas de Dios es importante que oremos y que ayunemos. De esa forma uno puede liberarse de las tentaciones. La tentación siempre está al acecho. Entonces, si yo estoy fortalecido por medio de la oración y el ayuno, entonces no voy a sucumbir en la tentación. Por eso es importante que nosotros lo tengamos en consideración, que tratemos de imitar a Jesucristo con el ayuno, a Moisés, a Elías y otros personajes que aparecen en la Biblia. Ellos tienen que ser para nosotros pues motivo de estímulo, que ellos lo pudieron hacer, nosotros también lo podemos hacer. A ver con esto qué podemos aportar más con... Tenemos en cuenta lo que dice en Juan capítulo 17, versículo 20 al 21. Pero no ruego solo por estos, sino por cuantos crean en mí por su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Aquí vemos que los que crean ya en Jesucristo, en su palabra, pues ya Jesucristo se adelantaba a orar por ellos. Nosotros pues es posible, con toda la seguridad, que vamos a tener persecuciones, no van a creer en nuestra palabra ni en la de Cristo. Por eso nosotros tenemos que ser fiel a la palabra de Cristo. Lo que Dios nos inquiete
en relación con su palabra, que nosotros estemos dispuestos a cumplirla. Porque Jesucristo va a estar con nosotros, vivamos o no vivamos. Dios quiere que el morador de esta tierra crea en Él, confíe en Él. En la actualidad son pocas las personas que dependen de Cristo. Podemos entender, esta es mi creencia, el gran interés que tiene Jesucristo en que nosotros confiemos en Él, tengamos comportamiento. De esta forma, si acatamos su palabra, la llevamos a la práctica, estamos en camino de la salvación. Esto para los que creen en la salvación. Hoy muchas personas, a decir verdad, no están muy claras acerca de la salvación. ¿Cuál fue el mensaje que dejó Jesucristo en esta tierra? La salvación. Y siempre ya en el Antiguo Testamento Dios les hacía entender al pueblo de Israel que se preparasen para la salvación. El ser humano no está muy claro, porque el mundo en el cual estamos viviendo, la propaganda, a uno lo bombardean para hacerle entender que no existe Dios, que no es necesario tener comportamiento. Solamente el ser humano lo están preparando, lo están adaptando para vivir lo que el mundo nos ofrece. Y al ser humano en la actualidad le hacen entender un modo de vida distinto al que Dios ha dejado. Y también al ser humano lo están convirtiendo en una máquina, en un robot. Con tantas inmoralidades, tantas injusticias, tantas muertes violentas, una serie de cosas que están en desacuerdo con lo que Dios quiere. Por eso, a decir verdad, el ser humano tiene que estar muy claro acerca de la fe, cómo debe ser su comportamiento delante de Dios. No es lo que me impone el mundo, la propaganda, los mensajes que escuchamos en esta tierra de los políticos, otras personas que, a decir verdad, en algunos casos, no siempre, a uno lo conducen por un camino que no es el camino que Jesucristo nos ha trazado. Si tenemos en cuenta lo que dice en Juan 14, versículo 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que seguir, a ser posible, los caminos de Jesucristo. ¿Cómo era el comportamiento de Jesucristo? ¿Qué hacía durante el día? Predicaba, enseñaba, curaba a los enfermos, libraba a los cautivos, a los endemoniados, practicaba la caridad, y por la noche, ¿qué hacía? Orar. Ayunaba también. Nosotros, si queremos tener parte con Jesucristo, tenemos que acatar su palabra. Y si en nosotros hay voluntad de vivir los mandamientos, entonces, teniendo en cuenta lo que dice en Juan capítulo 8, por los versículos 29 en adelante, dice: si permanecéis en mi palabra o cumplimos los mandamientos, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿De qué nos va a hacer libres? De las inmundicias, de los recreamientos, de cuántas cosas vanas el mundo nos ofrece. Nosotros los humanos tenemos que llegar a esa conclusión. Tenemos que ser libres. Voy a decir verdad, pocas personas son libres. Casi toda persona tiene alguna o varias ataduras espirituales dentro de sí, que le distancian de Dios. Por eso Dios, que nos ama grandemente, quiere que nosotros tengamos comportamiento. Por eso el morador de esta tierra tiene que estar claro en acatar la palabra de Dios.
Si en él hay voluntad, entonces Dios le va a liberar y en sí el ser humano va a ser más dichoso. Hoy muchas personas no tienen paz, no son dichosas. Hay una explicación, porque no tiene a Dios. Cuando el ser humano dependa de Dios, arregle su vida delante de Dios, va a ser dichoso. Mientras que el ser humano no tome esa decisión, no aplique el Evangelio de Jesucristo a su vida, estará en la oscuridad. Y hoy muchas personas, a decir verdad, están en la oscuridad, no saben a dónde van. Los políticos no saben a dónde van. Las demás personas, una multitud de personas en esta tierra, no saben a dónde van, pendientes de lo material que no siempre lo consiguen. Esa es la actitud de muchas personas que, dejándose llevar por sus pensamientos, sus determinaciones, no saben a dónde van. Para ellos hay una respuesta: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero el ser humano muchas veces piensa que se basta a sí mismo, que no necesita la dirección de Dios. El ser humano, lo quiera entender o no, necesita la dirección de Dios. Estar conectado a Jesucristo, estar de acuerdo con su palabra, que en él haya voluntad de vivirla. Y entonces, si hay voluntad, se pondrá en camino de la salvación. Esto los ateos, muchos políticos, dirigentes, líderes de organizaciones, de muchas cosas, desconocen cuál es la voluntad de Dios y cómo debe ser su comportamiento. A decir verdad, esas personas, dejándose llevar por sus pensamientos, sus determinaciones, son unos títeres del diablo. ¿Y quién es el diablo? El padre de la mentira. Así lo dice en Juan 8, versículo 44. Y él lo que quiere es confundir a la gente, que la gente le oiga a él con las inmundicias, una serie de cosas que él trama en las mentes de los humanos para confundirlos. Y la gente escucha esos mensajes que en algunos casos él utiliza a las personas, son usados por él, y la gente cree a esas personas y lo que dicen no tiene sentido delante de Dios.